tengo mucho más HBAR que Bitcoin. Yo vi el podcast, vi esa miniatura, entré a verlo justamente y lo primero que dije es ¿por qué tener más HBAR que Bitcoin? Y claro, la primera reacción, si vos lees el título, decís, este chabón es un boludo posiblemente, o sabe algo que yo no. Bueno, estamos con Liam Wickham, creador de contenido en redes sociales sobre finanzas, sobre inversiones, sobre criptomonedas también. Más de 8 años invirtiendo en el mercado, en los distintos mercados financieros. Así que es un placer tenerte acá, amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Axel. Un lujo, la verdad. Gracias por la invitación. Y encantado de hablar del tema que vamos a hablar hoy, que se estaba armando mucho revuelo, porque hace poco me invitaron a un podcast y dije, tengo mucho más HBAR que Bitcoin. Y ahí saltaron los H Barbarians a bancarme. Así que encantado de poder contar sobre esta tecnología. Sí, yo vi el podcast, vi esa miniatura, entré a verlo justamente y lo primero que dije es, ¿por qué? ¿Por qué tener más HBAR que Bitcoin? Lo vamos a estar respondiendo en un ratito, creo que está bueno que fundamentes el por qué tenés más HBAR que Bitcoin. HBAR es un proyecto que está dentro de los 20 más importantes del mundo cripto. Sí, 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 sí. Estos 20 a día de hoy ha llegado a ser top 11 si no me equivoco. Y claro, la primera reacción, si vos lees ese título, decís, este chabón es un boludo posiblemente, o sabe algo que yo no. Cualquiera de las dos te hace entrar al video, así que me sirve. Bien, vamos a estar respondiendo justamente estas preguntas para que también fundamentes durante todo el video el por qué esa posición en tus inversiones. Me pasó que durante los últimos vivos también aparecieron comentarios de, che, analizá HBAR. Así que lo primero que te pregunto es eso, es ¿qué es justamente HBAR? Bueno, HBAR es el token de Hedera. Hedera es básicamente una fundación, porque se divide como en cuatro patas principales. Es una fundación que desde el 2017, si no me equivoco, empezaron a crear esta tecnología muy interesante, eh, que, bueno, ahí la gente de Hedera dice que es blockchain. Para mí es una especie de blockchain medio encubierta, porque esa tecnología se llama Hashgraph, que lo que hace es toma propiedades muy interesantes de la blockchain, como la seguridad, la privacidad, etcétera, pero lo hace de una forma distinta, un consenso distinto. No nos vamos a meter tan técnicos, pero le permite ser mucho más escalable que otras redes en cuestión. Entonces, HBAR es el token nativo del ecosistema de Hedera, básicamente. Genial. ¿Y vos cómo te enteraste? ¿Cómo fue que tuviste ese primer acercamiento con HBAR? ¿Y en qué momento? Porque sé que te Bien, metiste en una etapa temprana. es buena la pregunta porque yo estaba metido en el mundo cripto desde 2020 más o menos, ¿no? Con Blockchain Revolution, el libro que yo siempre que puedo lo menciono porque me abrió muchas puertas. Y claro, yo estaba en 2020, yo tengo una carrera corporativa más allá de crear contenido, empecé trabajando en corporaciones, empecé en Mercado Libre y después fui a una fintech que se llama Pomelo. Y en Pomelo veía todo lo que era procesamiento de pagos y veía las estructuras de costos muy importantes que tenían, las diferentes Visa, Mastercard, procesadores de pagos, etcétera, y la cantidad de intermediarios que había. Y decía, che, esto es muy caro, todo este sistema es muy caro, tiene que haber una tecnología más barata. Y ahí empecé a investigar sobre blockchain, sobre todo lo que era, llegué a Hashgraph de alguna forma, y después de analizarla y ver que incluso se empezaba a rumorear de que Visa estaba invirtiendo en Hashgraph, en Hedera, nunca se confirmó ese rumor, así que en algún momento si sale es algo que ya estaba medio ahí, que se entreveía, entre otras cosas. Y nada, vi esta tecnología que procesaba 10.000 transacciones por segundo, que es lo mismo, es lo que a día de hoy, o sea, ahora, esperamos un segundo, se transaccionaron 10.000 transacciones por segundo en Visa y Mastercard. Los dos juntos transaccionan 10.000 por segundo a nivel mundial. Y lo hacían de una forma mucho más barata, eh, y mucho más escalable y mucho más eficiente, porque si vemos la cantidad de energía que gasta, es ínfima en comparación con otras redes. Y ahí dije, che, acá hay algo. Encima justo estuvimos en el auge en 2021 de las cripto. En la empresa se empezaba a hablar mucho de criptomonedas y yo justo tuve un proyecto con el CTO y se la mencioné y la conocía y me dijo es un proyecto más que interesante, de las pocas cripto que valen la pena. Eso me respondió. Eso fue en 2021. 2021. Pero todavía yo no había invertido, ¿viste? En eso. Yo tenía solo Bitcoin y algo de Ethereum. ¿Y recordás cuánto estaba HBAR en esos momentos? No, lo que me acuerdo es cuando empiezo yo a acumular posición. Eh,
porque hasta que me leí el white paper, entendí bien, pasó mucho tiempo, ¿viste? Porque no sabés, encima en ese momento creo que HR era 60 de market cap. Entonces yo decía, claro, las chances de que esto funcione no sé cuántas son, pero a medida de que iba entendiendo más la tecnología, entendiendo más cómo funcionaba, mi convicción iba creciendo. Y me acuerdo que empecé a sumar posición en 4 centavos, bastante fuerte, y hasta los 7 centavos que compré. Me quedó un precio promedio como más o menos de 6. Y bueno, lo que pasó después es historia, ¿no? ¿Ya, ya has tomado ganancias sobre esas compras que fuiste haciendo? Gran pregunta, y acá también nobleza obliga, porque en mi Twitter lo he compartido y voy compartiendo todo. Es que llegó a 40 centavos prácticamente, 39,8 en enero de este año, y claro, lo que eran algunos miles de dólares pasaron a ser una posición muy interesante, y, y claro, superó ahí la cantidad de bitcoins que tenía, y ahí es donde pasó todo lo mágico. Y yo tomé ganancia, 3 ventas hice, de hecho las compartí en mi Twitter, es público el tweet, en 36, 37 y 37,5 creo, centavos de dólar. Entonces sí, tomé ganancias. Obviamente con el diario del lunes, ¿por qué no tomé más ganancias? Podría haber comprado el doble de HBAR, ¿no? Pero el hecho de ya tener garantizado esa plata que la guardé, de hecho la guardé, cambié y compré Ethereum. Veremos qué es lo que pasa, si es buena idea o no. Que la historia te juzgue. La historia me juzgue. No es recomendación de inversión bajo ningún punto de vista, es lo que yo hago con mi plata, vale la aclaración. Pero sí, básicamente tomé ganancia, estaba en Brasil, veo el precio y digo, voy a tomar un poco de ganancia, ya tenía las órdenes pendientes y sumé una orden más, así que por suerte sí, pude tomar ganancia. Grandes empresas como Google o IBM están participando del consejo de la fundación. Confirmame si es así. Sí, de hecho, lo primero que me llamó la atención de Dera es quiénes eran parte del council, porque no son empresas improvisadas y de hecho muchas de las empresas vienen del rubro tecnológico. Así que este nombro algunas otras, pero eh, eh, Google principalmente, pero después tenemos, no sé, Ubisoft, Boeing, el Del, Deutsche Bank, LG, Hitachi, Dell Technologies, hay empresas de calibre mundial. sí, algo súper importante creo en esto siempre cuando analizamos proyectos es ver qué personas están por detrás para ver si son fundadores de primera vez, como se dice, First Time Founders en el mundo emprendedor, que están haciendo su primer proyecto y el riesgo más alto, o bien si vienen de la industria tradicional. En cripto hay muchos jugadores que quizá vienen de la industria tradicional, y el hecho de que haya también empresas tan grandes por detrás creo que le da una validez, sobre todo porque no van a invertir estas empresas a modo especulativo, sino que si están invirtiendo es porque realmente ven que es una de las tecnologías que puede llegar a crecer mucho en los próximos años. ¿Vos lo ves más para el lado de lo que tiene que ver con pagos internacionales, como hablamos antes, para la tokenización de activos, que también es un mercado de trillón dólar? Para los dos, ¿cómo crees que puede llegar a evolucionar el proyecto en los próximos años? Es excelente la pregunta y yo realmente creo en las capacidades de HashGraph. Creo que el primer caso de uso mm, más aplicable va a ser el de procesamiento de pagos, o al menos también es el que en mi mente hace un par de años yo me imaginaba, ¿no?, que iba a atacar. Pero la realidad es que puede atacar cualquier tema. Puede atacar lo que son los real world assets. Para mí es un mundo a explorar en Hedera. Hay proyectos muy interesantes, he invertido en algunos de real world assets, después lo podemos mencionar, pero, pero todo lo que es track de supply chain, creo que también lo puede hacer muy bien. Y todo lo que es, bueno, acá ya empezamos con, me la voy a jugar, pero todo lo que es desarrollo de aplicaciones dentro de Hedera es muy fácil de utilizar, es muy fácil de programar y es mucho más barato por la cantidad de transacciones. Tiene un costo fijo la red de 0,0001 centavo de dólar, es realmente muy barata. Ese centavo, ese ínfimo centavo que se paga con HBAR, entonces fomenta la quema en cada transacción, por más que sea muy, muy chiquita. Vamos a llevar va a volumen de transacciones, entonces puede aplicar muchos casos de uso. Y algo que es una de las fortalezas más grandes que tiene Hedera, que tiene HBAR, y que no se, bueno, Hedera, y no se habla lo suficiente, es los lenguajes de programación que trabaja Hedera. Todas esas empresas, IBM, Dell, bueno, todas las que nombramos, Ubisoft, supongamos que quieren crear una aplicación Web3.
hasta el momento, bueno, no sé, si hacían en Ethereum, que es la que más aplicaciones tienen, todos esos programadores de estas grandes empresas tienen que ir y aprender Solidity. O contratar programadores de Solidity, que son carísimos. Yo averigüé para contratar programadores de Solidity y realmente ganan sueldos muy buenos. Con Hedera, vos podés programar en cualquier lenguaje de programación, Java, C++, el que se te ocurra, y eso hace que los costos de todas estas empresas para programar dentro de una red que es escalable, eficiente y gasta poca energía, sea muy ventajoso. Entonces, yo creo que se puede aplicar cualquier casos de uso, real world assets, todo lo que es tracking de supply chain, track de información eh, y procesamiento de pagos, creo que son los principales, pero puede haber muchísimos más. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan riesgoso crees que es justamente invertir en Hedera, entendiendo que estamos dentro de cripto que ya de por sí tiene un riesgo alto? Si querés ponerle una puntuación del 1 al 10 y quizás compararlo con otros proyectos para saber el nivel de riesgo que estamos asumiendo al invertir en Hedera, entendiendo que para mí, esto es título personal, Bitcoin es la inversión de menos riesgo que tenemos dentro de cripto, quizás Ethereum un poco menos, y después ya empezamos a tener cada vez más riesgo a medida que vamos entrando en proyectos quizás más chicos o que quizás no están hace tanto tiempo dentro del mundo cripto. Bien, teniendo en cuenta entonces que Bitcoin sería un 1 de riesgo. Bitcoin, claro, sí, sería la menos riesgosa. Sería la menos riesgosa Bitcoin. Ethereum, ¿qué sería? ¿Un 3 y un 2 las stablecoins, ponele? Me gusta, me gusta. ¿Qué Ok. le ubicas ahí? Eh, Si a ver, estamos haciendo depende un mucho del puesto. convencimiento que tiene uno, ¿no? Para mí, tiene el mismo riesgo que Ethereum, digamos. Pero sí que es verdad de que si vos no conoces la tecnología, no sabés cómo funciona, es mucho más volátil que Ethereum, HBAR. Así que entiendo que el mercado la asume que es más riesgosa. Así que vamos a decir un 5, 6. Y la pondrías quizás en categoría junto a XRP lo ubicás por arriba, Solana, estarían ahí dentro de esa misma De Solana bolsa. un poquito menos porque tiene mucho más market cap. Entonces la Claro. volatilidad es menor y acá entra un fondo, de hecho pasó hace poco, hubo una vela de 70% en HBAR, porque se rumoreaba de que BlackRock iba a tokenizar uno de sus fondos de money market de 4 mil millones de dólares usando la red de Hedera, de Hash, o sea, usando Hashgraph de Hedera. Y efectivamente, esa noticia la vemos, una vela del 70%, al día siguiente bajó como 40%, porque no había sido BlackRock, sino que había sido un cliente de BlackRock que le maneja ese fondo que estaba usando Hedera. Era un poquito más teléfono descompuesto. Pero efectivamente, después esa barrera del 70% la rompió y justo, casualidad o no, es el mismo rango que estamos ahora de precio. Que antes fue un techo, ahora es un piso, y estamos justo en ese rango. Así que podría ser interesante los precios que estamos a día de hoy para el mediano o largo plazo de Hedera. Y sí, lo pongo en un 5 o 6, capaz que un Solana en un 4. Pero yo, ahí me la juego un poquito y te hago un poquito de futurología, no me extrañaría en lo más mínimo que Hedera sea un top 7, top 5 criptomonedas. No me parece que es un proceso natural de lo que va a llegar a pasar, siempre y cuando Hedera Foundation tome buenas decisiones, ¿no? Bueno, antes de que me respondas la pregunta de por qué tenés más HBAR que Bitcoin en definitiva, quiero saber qué utilidad tiene el token HBAR dentro del ecosistema. Dijiste que son muy baratos los costos de transaccionar y de alguna manera eso se termina quemando. ¿Qué otra funcionalidad tiene el token dentro del ecosistema? Bien, es básicamente como la mayoría de los tokens que queman las comisiones y también lo que se puede hacer es el staking. O sea, básicamente es casi que lo mismo que cualquier otro token en cuanto a su funcionalidad. Para mí el valor extra está en la cantidad de uso que se le puede dar a la red. Entonces, si se transacciona muchas veces, se puede quemar muchos tokens. Y si todas esas empresas empiezan a adoptar su tecnología dentro de la red, se va a quemar a una velocidad mucho más interesante. No tiene algún uso así que vos digas, tremendo, innovaron mucho en este sentido, pero con eso creo que está bastante bien. Y sí veo que el 84% de la cantidad de tokens de HBAR que va a haber ya están en circulación, de 50 billions de 50 billones. HBAR que va a haber, 42 ya están en circulación, lo cual habla a las claras también de que no queda mucho por diluir, algo importante, que tenga un suministro limitado y que no se pueda diluir mucho porque también es algo a tener en cuenta a la hora de invertir. Totalmente, eso es un punto clave que mencionás, Axel. Y algo que el otro día tuve una reunión, una charla que también fue grabada para YouTube, en mi canal de YouTube, hablé con uno de los chicos de Hedera, de Hashgraph, que vio la entrevista que me habían hecho y le agendé una call.
y charlamos y me decía que el fundador de Edera no piensa en el próximo año, no piensa en este bull market, realmente no le interesa en lo más mínimo. Él está construyendo tecnología para los próximos 100 años y escuchar eso, que es algo digno de Jeff Bezos o de founders así a escala mundial, me gustó mucho, la verdad, me dio mucha tranquilidad. Y a nivel comunidad tienen, sé que hay mucho movimiento porque aparecen en los vivos. De hecho, si hay gente de la comunidad de HBAR o holders y demás que están acá, dejen su comentario, así sabemos cuántos son, pero tiene una comunidad muy activa, ¿no? Eso es interesante porque hablando con Fermín, este chico que se encarga bastante de todo lo que es comunidad, me decía que Dera tiene una comunidad muy grande en Europa, una comunidad muy grande en Asia, en África incluso también, pero que en Latinoamérica no. Que en Latinoamérica es muy chica, pero sí que son muy fieles los que están y que quieren empezar a cambiar eso. Así que vamos a ver qué es lo que depara para el futuro de Dera, creo que es prometedor. Tremendo. Ahí ya lo veo a Liam con la bandera de Dera llevando las Estoy. riendas de la comunidad. Así que la última pregunta que se me viene es el hecho de que expliques cómo llegaste a tener más SageMaker que Bitcoin. Bueno, básicamente es lo que fui contando y temas del mercado y de los ciclos del mercado. Yo empecé a comprar en 4 centavos de HBAR, 4 centavos de dólar por HBAR, y acumulé. Y a medida que iba ganando convicción, acumulaba. Pero si vos veías el gráfico, si querés, te puedo compartir pantalla y vamos viendo el gráfico juntos. Porque es impresionante Hermoso. y me han puteado mucho por esto en YouTube, ¿eh? De hecho, me acuerdo de un chico, se llama Pablo, que no me paraba, pero era ya. O sea, yo ya le respondía con violencia de lo que me estaba puteando. Eh, porque me estaba realmente asesinando porque yo hablaba de HBAR en esta zona de acá. Yo fui acumulando como mucho por estos precios en las últimas compras que hice, que no fue hace tanto, mira, julio 2024. Estas fueron las últimas compras que yo fui sumando, porque mientras que yo lo conocía no me animaba mucho a comprar, ¿viste? Yo esta era del 70% que te dije de BlackRock, yo tenía acá. Y vi esta suba, ¿viste? Pero no era tan significativa mi compra. Y después cuando vi esto y dije, che, BlackRock está validando mi tesis, o sea, de forma indirecta, y el mercado del día siguiente lo castigó de esta forma, cuando en realidad sí está invirtiendo BlackRock indirectamente. También hay rumores de que SpaceX está creando en Hedera, eso todavía no está confirmado, no lo quiero adelantar, pero yo fui comprando mucho por esta zona de acá. Y acá fui comprando agresivo, o sea, buena cantidad de plata. Ponele, cada $100 que tenía en Bitcoin, compré 20 en enero. Es decir, un quinto. 20% Es una de exposición alta. una posición alta. Es alta y con convicción. Y acá fui comprando, acá me asusté, no te voy a mentir, pero compré igual con miedo. Y acá, literalmente, como este día, fue el chico este Pablo que no me paraba de putear. Y después yo me empecé a cagar. Después de que el token se había desplomado. Toda esta suba, todos los días yo le comentaba a Pablo. Todos los días. Porque fue realmente Saludos hostil. a Pablo, si está Saludos viendo. para Pablo, ya lo he saludado, pero millones de veces. Le quiero mucho a Pablo, es el número uno. Y después, bueno, llegamos hasta los 37 en enero, o sea, parece como medio humo, pero yo vendí por acá. Parece humo porque compré ahí abajo y vendí, pero realmente fue así, o sea, tuve esa suerte. Tengo las órdenes en mi Binance, o sea, y vendí como por acá, literalmente. Estaba de vacaciones y medio que dije, bueno, vendo y veo qué pasa. Pero ¿Qué yo tengo porcentaje objetivo. vendiste de todo lo que tenías en HBAR? Más No o sé, haber menos. sido un 15%. O sea, claro, si hubiese tenido la bola que usted hubiese vendido todo y hubiese comprado ahora, ¿viste? Todo lo demás. 15, sí, 15% más o menos. Capaz que menos, capaz que menos. Sí, me parece que un poco menos. Y aún Eh, así, con esas ventas, seguís teniendo más HBAR que sí, Bitcoin. aún así sigo teniendo más HBAR que Bitcoin porque, claro, la gran Por las revalorización que subidas, claro. tuvo hizo que nominalmente en dólares tenga más cantidad de dólares en HBAR que en Bitcoin. Lo cual yo siempre me pregunto si es algo que está bueno o que no está bueno. Por ahora yo lo voy a aguantar. Sí que mi idea para este bull market es quedarme con muy poquitos HBARs y sí esperar a después la posterior caída para comprar, o sea, hacer lo mismo que hice acá, comprar agresivamente en los pisos
Porque sí que es una tecnología que yo creo de largo plazo, pero no hay que obviar la volatilidad del precio, ¿no? Y por último, ¿a qué precio crees que puede llegar? ¿Cuál sería un escenario quizás potencial al que podría llegar Hedera durante este ciclo? Yo lo tengo acá, Market Cap OF, y me lleva directamente a mi primera tesis, que es Favorito, que, te veo ahí que tenés la estrellita de favorito. sí, claramente, que es destronar a Cardano, que es una tecnología mucho mejor que Cardano, y a día de hoy vale 3 veces menos. Así que 0,56 sería igual a Cardano. Ni hablar de Solana, todavía eso no, vamos paso a paso, pero si vamos con Solana, a ver, no aparece Solana acá, la sacaron, che, acá está. Solana sería 11 veces más. Esto todavía no lo veo. Todavía no lo veo porque el ecosistema de Solana es gigante. Sí, Pero tomando Solana a las valuaciones de ahora, no teniendo en cuenta quizás, pero sí puede llegar a la capitalización de mercado quizás, o acercarse a la capitalización de mercado que tiene ahora Solana, entendiendo que Solana también va a seguir subiendo, pero está bueno ver si se mete dentro del top 10, quizás tiene sí, entre un 5 o 6x por delante, entendiendo que tengamos, ¿no? un mercado alcista en las altcoins también. sí, totalmente. Y de hecho, mira, recién ahora, hace muy poquito, superó a Polkadot. Eh, Así que yo creo que tiene muchísimo para subir. Y si vamos al ranking también, si no me equivoco, Doge vale más que HBAR. O sea, o hasta hace muy poquito era así. Entonces sí, yo creo que es parte del proceso natural. Mira, 3 veces más vale Doge que HBAR. Está bien que son completamente distintas, las tecnologías, los usos, la comunidad, etcétera, pero yo lo veo a Hedera en 50, en 60 centavos, ¿por qué no? Muchos dicen que este ciclo en $1, yo no me animo a decir tanto, la verdad, eh, pero es paso a paso esto, es paso a paso y me gusta a mí ver cómo nuevas empresas del Fortune 500, hace 2 o 3 días entró una nueva, cómo van adoptando nuevos casos de uso, eso me parece muy bueno. Entonces hay que ir siguiéndolo de a poquito, los usos, etcétera, antes que desesperarse por el precio, siempre obvio teniendo una estrategia, ¿no? Genial. Bueno, muchas gracias, Liam. Vamos a estar siguiendo la actualidad de HBAR. Vamos a ver cómo envejece también este video y los distintos que vayas haciendo. Vamos a dejar todas las redes sociales de Liam en la descripción para que lo vayan a seguir, para que vayan siguiendo el día a día del proyecto. Ya sea que estén invirtiendo o no, creo que es un proyecto que mínimamente está interesante seguirle el día a día y esperaremos esos videos que vayas publicando con novedades acerca del ecosistema de Hedera. Yo creo que la gente de Google no son ningunos boludos, ¿no? Como para terminar, ¿no? Como para terminar con eso. Los espero a todos. Muchas gracias, Axel, por la invitación. Y bueno, quiero ver esos comentarios de los H Barbarians ahí abajo. Ahí con todo. A ver, la Army. Muchas gracias. Nos vemos en un Nos vemos. siguiente video. Chau, chau.